Déjeme saludar al diputado federal por el estado de Baja California, Gilberto Herrera Solórzano, a quien saludo con mucho gusto. Veo que ya estás en el Senado, listo para la sesión de la Comisión Permanente. Querido diputado, ¿cómo estás? Saludos fraternos, estimado Vicente, saludos a todo el público que sigue la transmisión de Sin Censura. Efectivamente, ya estamos aquí en el Senado de la República para participar, seguir alzando la voz por la transformación, defendiéndonos de las mentiras, la manipulación y todas estas sinvergüenzadas de la derecha en México. Sin duda, estamos viviendo tiempos y toda una campaña de ataque coordinada, estratégica, que golpea el proceso de transformación, pero vamos a seguir dando la batalla de las ideas y afortunadamente seguimos contando con el respaldo del pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si Eso. no, ya nos hubieran fulminado, pero tenemos autoridad moral, hay auténticos representantes del pueblo que vamos a seguir alzando la voz por las injusticias, lo que sucedió en Estados Unidos con 17 connacionales, 17 hermanas, hermanos mexicanos, hermanos en este caso, es indignante, es molesto, es triste, pero causa mucho coraje, la verdad. Hoy vamos a hablar precisamente de eso aquí en la comisión permanente. Tomamos un acuerdo, todas las fuerzas políticas, para manifestar este posicionamiento, para que todo el peso de la ley caiga sobre las agencias encargadas de migración en Estados Unidos y que ultimaron la vida de 14 mexicanos en centros de detención y 3 adicionales en detenciones callejeras. Gente que iba a su trabajo, gente que ni la debía ni la temía y que lamentablemente ya no regresaron a casa ese día. Estoy seguro que la oposición va a retomar también los dichos de Terry Cole, el director de la DEA en Estados Unidos, que salió más panista que los panistas, dándole carnita a la oposición y dándole carnita a los medios corporativos, diciendo que el crimen organizado y el gobierno de México son lo mismo, son uno mismo, y dice que hay una cifra, que hay una situación de contubernio entre el crimen organizado y el gobierno de México. Ya la presidenta les responde y les responde contundente en la mañanera del pueblo, pero estoy seguro que formará parte del debate hoy, Gilberto. Sin duda, pues tú sabes que aquí en el Senado de la República los panistas solamente están esperando que se posicione el gobierno de Estados Unidos para utilizar eso como su base argumentativa. No tienen un proyecto de cara al pueblo de México, no tienen ni siquiera una voz propia que busque defender los intereses de México. Ellos se ponen siempre como tapete, como a los pies de las autoridades del extranjero. Pues tienen una vena completamente entreguista, vendepatrias, y cada vez que se pronuncia o cada vez que hablan mal de México, parece que a ellos les da gusto, que lo celebran, que les causa alegría que una autoridad de allá, norteamericana, de gobierno de Donald Trump, hable mal del gobierno mexicano. Dicen que eso es la realidad. Eso es lo que hay y no hay otra cosa, porque tienen ellos el don de la verdad, la autoridad y no sé qué tantas pleitesías le siguen rindiendo al extranjero, como si viviéramos todavía en tiempos de la colonia. Son una vergüenza la oposición en México, son la verdad. Mira, yo lo reflexionaba el otro día, parece que estamos en tiempos de Porfirio Díaz. Es un pensamiento retrógrado, es un pensamiento triste, porque no aman a su pueblo, no quieren al pueblo mexicano, lo detestan, lo odian, odian a la gente humilde, odian a la gente pobre y se ponen de pechito ante autoridades y gobiernos extranjeros. Traen diputadas españolas o representantes
gobierno de Madrid a México, a que hablen mal de México, a que reivindiquen la colonia. Y hoy, sin duda, créeme, o será Ricardo Anaya, o será Lili Telles, o será Alito Moreno o Moreira, que estarán reivindicando las palabras de el secretario de Estados Unidos, de la persona que te refieres, porque no tienen otra cosa. Ellos cada semana acuden a Washington, una semana sí, una semana también, otra semana también, a hablar mal de nuestro país, a hablar mal de la presidenta y simplemente a entregar nuestra patria, a venderse, a solicitar protección de allá, porque son acá en México unos verdaderos delincuentes perseguidos por la justicia como cabeza de vaca. Como cabeza de vaca que se anda burlando. ¿Me escuchas? Perdí el audio, Vicente. A ver No si sé por ahí si me gustes escucha. que me vuelva a conectar. Sí, por favor, por Me favor. vuelvo a conectar. Sí, falló algo en el sistema, pero le iba a comentar, ¿no? Que se anda burlando cabeza de vaca de México y de los mexicanos por allá en Dallas, Texas, en donde anda presumiendo sus fotografías y su asistencia al partido de España contra Francia con su amigo, el Saco de Pus. Esto decía yo porque mencionabas a cabeza de vaca, que es pues una burla, querido diputado. Es el cinismo en dos piernas. Es completamente el cinismo, la hipocresía, la desfachatez, paseándose con este otro personaje menor, Javier Lozano, y son unos desvergonzados, pero pues sabemos que la oposición no tiene pues calidad moral, no tiene brújula moral, y que ellos se conducen como si la gente los quisiera, los admirara, los procurara. La verdad es que son una vergüenza total, y espero que la justicia llegue a todos ellos lo más pronto posible. Tengo fe, y te lo dije el otro día, que la Fiscalía General de la República, esta nueva Fiscalía General de la República, va a empezar a apretar los tornillos, porque ya es una exigencia, un clamor del pueblo de México para que llegue la justicia. El pueblo de México apoyó para que llegara un nuevo sistema de justicia en nuestro país, nuevos jueces, nuevos ministros, nuevos magistrados. La presidenta tomó una decisión valiente, hizo un cambio en la Fiscalía General de la República, y queremos que los procesos sean vinculatorios, que la policía los atrape y la Fiscalía finalmente pueda condenar a estas personas y que no se escapen por el caño de la corrupción o los reductos de la corrupción que pueda haber dentro del sistema judicial en nuestro país. El pueblo de México está exigiendo esta justicia porque son ellos mismos los cabos sueltos, los delincuentes sueltos, los que están todos los días atacando nuestro proyecto de nación. Son los evasores de impuestos, son los corruptos, son los que se enriquecieron ilícitamente, que todos los días están atacando el proyecto y que tienen ellos carpetas de investigación abiertas como Alito Moreno, y que finalmente pues parece que gozan de impunidad, y esto cada vez los hace más fuertes. En vez de destruirlos, los fortalece, y la gente se pregunta qué está pasando, ¿no? Entonces, esta es una exigencia de todo un pueblo para que empiecen a caer cabezas en materia de justicia, porque pues no podemos permitir que un proyecto que enarbola la honestidad, que llegamos para combatir la corrupción, permita que estos personajes sigan haciendo de las suyas. Y hablando de hipocresía, nada más para cerrar, escuchar tus reflexiones, diputado. En el PAN, mira, más allá de lo que podamos debatir y polemizar sobre el caso de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, en el PAN pidiendo que solicite licencia cuando no han tenido los pantalones para pedirle lo mismo a su gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Oye, y hablando de personajes que hay que exhibir, Sergio Sarmiento, que es vocero muchas veces bueno, no muchas veces, es vocero de esta derecha. Fíjate lo que escribe en redes sociales, no lo había visto. Si a Agustín de Iturbide no se le hubiera ocurrido independizar a México de España, ya estaríamos en finales de la Copa del Mundo. Y si la historia hubiera sido diferente y los latinoamericanos nos hubiéramos mantenido unidos como los norteamericanos después de la independencia, hoy estaríamos jugando la semifinal contra Inglaterra. No me chingues. Hazme El el... refabrón cabor, mi querido diputado. Son una vergüenza. La verdad es que desprecian, menosprecian al pueblo mexicano y si fuera por ellos, bueno, muchos de ellos ya reclamaron su nacionalidad española, pero si fuera por ellos, estarían 1000 veces más contentos. Bueno, lo escriben abiertamente que un emperador gobernara nuestro país, que las mujeres no votaran, que no existieran los derechos para las personas de la diversidad, que solamente tuvieran derecho a tomar las decisiones las personas más ricas de este país, menosprecian al de abajo y por eso no tienen derecho a volver por sus fueros y privilegios. Estos personajes deben de quedar en el basurero de la historia. El pueblo de México los debe colocar nuevamente en el 27 en el basurero de la historia porque no representan a nadie más que los intereses más oscuros, corporativos, de la élite. La verdad es que esta declaración los pinta de cuerpo entero de lo que realmente son unos entreguistas, unas personas, unos personajes menores, unas personas que, la verdad, yo no entiendo cómo se hacen llamar mexicanos cuando desprecian a los mexicanos. ¿Qué es eso de decir que ya estuviéramos en la final si no nos hubiéramos independizado? La verdad es que es una Si no desfachatez la controlan, completa. que no la consuman. Si no saben controlarla, que no la consuman, cabrón. Pero Lo peor bueno. del caso es que lo piensan abiertamente y cada vez esos pensamientos que siempre han tenido, pero que se moderaban por cierta prudencia, ya en estos momentos lo dicen de capa abierta, completamente fuera del closet, dicen todo lo que piensan sin ningún pudor. Hace rato venía leyendo las declaraciones de un consejero del PAN del Estado de México que dice que solamente debería haber un voto por familia, que debería ser el varón el que tomara las decisiones por la familia, no la mujer, no los jóvenes, que solamente un voto por familia. Escuchaba hace 2, 3 días a la vocera del PAN, Natalia Torres, influencer de la derecha en México, que solamente deberían de tener derecho a votar las personas con mayor grado académico o preparación académica. Bueno, se olvida esta influencer, Natalia, que son justamente estas personas las que siempre optan por proyectos progresistas de izquierda, son las personas con maestría y doctorado las que votan por proyectos de izquierda. Si su aseveración ya fuera ley, el PAN no existiría en nuestro país, porque son los pueblos más preparados los que votan por proyectos progresistas. Pero pues no leen un libro, no conocen de historia, no aman a su país, desprecian al pueblo, y si fuera por ellos, preferirían 1000 veces que un monarca, alguien con una corona, un hombre caucásico, blanco, alto, pelo güero, ojo claro, los gobernara, porque para ellos ese es su ideal en la vida. Les molesta que cualquier persona que provenga del pueblo pueda tomar decisiones, las decisiones más importantes del país. Por eso odiaban a Andrés Manuel López Obrador, por eso odian a nuestro movimiento, porque realmente le tienen una fobia a los de abajo, le tienen un odio a la gente de abajo, al pueblo trabajador. Por eso los tenemos que nuevamente poner en su lugar en el debate de las ideas aquí en el Senado de la República, en las calles, casa por casa, lo que ellos nunca van a hacer, y también en todas las plataformas como la que tú tienes bien a conducir, sin censura,
para ganar los debates, que no permiten tampoco los medios hegemónicos que se den, porque tú sabes que en esas mesas de discusión invitan a 3 de la oposición y a 1 del movimiento, y pues siempre se van en ataque consensuado, coordinado. Entonces, pues tenemos que seguir hablando casa por casa, convenciendo cuál es el proyecto que más beneficios le ha traído al pueblo de México y atendiendo, sin duda, y reconociendo todos los pendientes de la transformación, que todavía hay pendientes y que no seríamos, la verdad, no sé, yo lo digo de esta manera, que seríamos irrespetuosos hacia el pueblo si no reconociéramos los pendientes de la transformación. Tenemos que trabajar en ellos y la mejor forma de transformar algo es reconocerlo, que todavía hay pendientes en salud, que hay pendientes en materia de seguridad y lo tenemos que reconocer para trabajar de todos los días en ello, pero siempre con un sentimiento soberano. Los problemas de México, pocos o muchos, se resuelven en México. Los problemas de otros países se resuelven en otros países. Nadie nos tiene que venir a decir qué hacer. ¿O acaso ustedes permitirían que alguien se meta a tu domicilio, que una vecina se meta a tu domicilio y te regañe a tus hijos? ¿O le jale las orejas a tu marido? Pues no, es lo mismo entre las naciones. Decía Benito Juárez García, titán de las Américas, que el derecho al respeto ajeno es la paz. Como entre los individuos, como entre las naciones. El derecho al respeto ajeno es la paz. Y eso es lo que exigimos. Colaboración sí, cooperación sí, coordinación sí. Finalmente siempre vamos a ser vecinos y queremos una buena relación de vecindad, como la queremos con todos los países del mundo, pero nunca subordinación. No vamos a ser tapete de nadie, como la oposición aquí, o la que se hace llamar oposición, que son realmente representantes de intereses corporativos, de televisoras y de gobiernos extranjeros. No vamos a permitir lo que está pasando en América Latina. México es un pueblo grande, consciente, y nos estamos adelantando a los hechos para proteger a la nación. Creo que fue una decisión valiente, soberana, la que tomamos recientemente de incluir en la Constitución una nueva causal de nulidad en caso de injerencia o intromisión extranjera en las elecciones. No vamos a permitir que lleguen otros a quererse meter en nuestros asuntos. Finalmente, Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y su fiscal, Ernestina Godoy, están haciendo un extraordinario trabajo, un símil de lo que sucedió en la Ciudad de México, ahora a nivel federal. Y se están viendo ahí los resultados poco a poco. 2.400 laboratorios destruidos, más de 36,000 detenciones, realmente capos de la delincuencia de todos los bandos detenidos. No es como antes, que solamente, bueno, que protegían a uno y se iban contra todos. Ahora se están tomando decisiones relevantes en materia de justicia, que obviamente hay consecuencias, pero no nos van a frenar, no nos van a detener, porque tenemos la razón de nuestra parte y el respaldo soberano del pueblo de México y una exigencia para que esta nación sea una nación grande, soberana y brille entre las potencias de las naciones del mundo. Bueno, pues aquí cerramos, si te parece, para que sigas tu agenda ahí en el Senado, diputado. Hay que recordar que estamos en comisión permanente, se reúne el Congreso en el Senado, se reúnen diputados, diputadas, senadores, senadoras, y yo le agradezco al diputado federal de Morena por Baja California, Gilberto Herrera Solórzano, que nos acompañe como todas las semanas. ¿Por qué no cierras invitando a la audiencia a tus redes sociales, diputado? Fuerte abrazo, hermano Vicente, compañero sin censura. Les invito a seguir nuestros trabajos en mis redes sociales. Gilberto Herrera Solórzano, diputado federal, diputado del bienestar, diputado del pueblo, auténtico representante del pueblo de Tijuana, de la frontera más bella del mundo, donde inicia la patria. Vamos a seguir dando la batalla. Ahora vamos acá
al Pleno del Senado de la República para seguir defendiendo nuestra patria contra intereses de vendepatrias y entreguistas. Estamos en la lucha. Les invito a que nos sigan. Gilberto Herrera Solórzano. Fuerte abrazo, Vicente Serrano. Te mando un abrazo. Gracias, diputado. El diputado Gilberto Herrera Solórzano hablando con nosotros sin censura. Fíjese que estoy revisando las redes sociales de la representante, la legisladora Pramila Jayapal. Pramila Jayapal, congresista del Distrito 7 de Washington, quien dice: esta mañana fui notificada de otra muerte en la custodia de ICE, otro migrante que muere en custodia de ICE. Esta sería la muerte número 53 registrada en manos de ICE durante la segunda administración de Donald Trump. Dice la representante demócrata progresista Pramila Jayapal: debemos continuar por la lucha para, para encontrar a los responsables para cada uno de los que han perdido a un ser querido. Y es tiempo de terminar con el uso de estos centros de detención médica, la deshumanización a manos de ICE y de estas corporaciones que buscan hacer negocio con las prisiones como Core Civic, Engeo Group. Esto es vergonzoso, necesitamos terminarlo ya, dice otra congresista, Yasamil Ansari, ella de Arizona, a lo que informa precisamente su colega. Bueno,